Buenas tardes para todos. Damos inicio a las actividades previstas para esta tarde con la mesa titulada La profesión docente y el centro educativo. Los conferencistas invitados son la magíster Edith Moraes, el profesor Emilio Tenti Fanfani y la magíster Flavia Terisi. Les recordamos, como en las otras oportunidades, escribir sus preguntas en los papeles en blanco junto con el nombre del conferencista al que va dirigida la pregunta. Damos la bienvenida también a la maestra Carmen Dinardo, directora de primaria del Colegio Santa Elena de Lagomar, quien será la moderadora de este panel. Bien, bueno, la mesa que tenemos ahora el placer de poder moderar con tan calificados participantes. El tema que tiene es un tema que creo que nos convoca, más que creo, estoy segura que nos convoca a todos con un interés sumamente especial, que es la profesión docente y el centro educativo. Agradecemos en nombre del Instituto de Educación Santa Elena a los calificados panelistas. Vamos a empezar por la profesora magíster Edith Moraes, egresada de los Institutos Normales de Magisterio, que desarrolló la carrera docente en el sistema de educación pública como maestra, directora de escuela e inspectora. En la administración 2005-2010 fue nombrada directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública y desde junio de 2010 es directora general del Consejo de Formación en Educación. Desde los inicios del Plan Ceibal es representante por la ANEP al Consejo Directivo del Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez y la adolescencia. Es licenciada en Ciencia de la Educación y máster en Educación. Edith, te damos la palabra. Y la bienvenida, que los maestros, por lo menos todos, tenemos algún vínculo especial contigo. Muchas gracias. En primer lugar, mi saludo y sobre todo mi agradecimiento a que me hayan invitado a participar en esta mesa con acompañantes tan prestigiosos, sobre todo tan constantes en esto de la preocupación por la mejora continua de la educación. También el colegio, que sin duda su quehacer y su dedicación está siempre en torno a la educación. Para encarar este tema, para empezar a pensar juntos en torno a este tema, la profesión docente y el centro, tenía razón, sí, Carmen, cuando decía qué tema y cómo nos convoca por la experiencia, por la cantidad de reflexiones que a lo largo de la trayectoria y en el ejercicio de la profesión hemos ido teniendo. Voy a empezar por destacar que esta relación entre profesión y centro ha ido cobrando fuerza quizás en los últimos tiempos y definir o intentar conceptualizar cómo estamos entendiendo al centro va a ser mi punto de partida. Diferentes autores y diferentes definiciones, diferentes concepciones. Yo elijo algunas. El centro como ese espacio físico y simbólico donde se concreta la acción educativa, donde la relación pedagógica toma cuerpo, sentido y significado. También campo de problemáticas y tensiones. Quizás, como todo lo institucional, también cargado de contradicciones. De ahí lo de las tensiones. Y esas problemáticas, que son siempre como inherentes, digamos, a lo institucional, cobran un valor y una importancia cuando hablamos de la relación del ejercicio de la profesión con el centro.
porque es fundamental que la profesión se ejerza acompañada de la reflexión justamente en lo que es real y lo que es concreto. Y es ahí donde me parece importantísimo destacar que el centro se torna en lugar privilegiado para el desarrollo profesional, se torna en lugar privilegiado para encarar los desafíos y las problemáticas de la educación en los diferentes momentos, en los diferentes tiempos y en los diferentes lugares. Esa heterogeneidad de problemáticas se vive de manera distinta en cada centro. Es ahí que torna mucho sentido lo de el desarrollo profesional en la práctica y con la experiencia. Todos hemos vivido, los que somos docentes, eso de el recién egresado. Todos sabemos que la titulación habilita, pero la profesión es una construcción permanente, un proceso continuo. Y ahí radica el valor del trabajo profesional en el centro. No queda exento de esto la concepción de docente, porque no es solo el lugar físico donde ocurre el acto educativo, sino cómo concebimos a la docencia, cómo concebimos a la profesión, y el perfil docente aparece aquí como necesario traerlo conceptualmente y en todas las transformaciones que ello requiere a lo largo del tiempo y ha ido teniendo y sufriendo a lo largo del tiempo, para poder entonces, con estos tres vértices, centro, profesión y perfil docente, ver qué pasa con esas tensiones. No es mera transmisión, no es un profesional que selecciona contenidos y los vuelca en un determinado lugar. Hace mucho tiempo que de eso se viene hablando, pero entonces esta experiencia y esta práctica llevada a cabo en el centro es desde un lugar. Y hoy en día el desafío viene desde el lugar de docente como diseñador de experiencias de aprendizaje. Es ese su cotidiano quehacer. Preparar, seleccionar las actividades en función de esas características y esas necesidades de los estudiantes. Para un estudiante concreto, para una población específica y real. Y eso es sin duda muy valioso. Entonces, si el docente lo vamos a concebir como el que diseña la propuesta educativa, el que diseña las experiencias que considera la más adecuada, la más valiosa para esos alumnos, para esos estudiantes, estamos entonces hablando de que hay algo de lo individual como profesional que se activa y se pone en juego. Pero él no está solo en el centro. Él está con otros colegas. Entonces aparece algo que es también un capital a atesorar, y es la posibilidad que da el centro de trabajar colectivamente con otros docentes. Y el trabajo colectivo con otros docentes hace a lo que podríamos llamar
ese capital profesional. Se enriquece en la reflexión con otros, se enriquece en la confrontación, en el debate y en la construcción colectiva de propuestas adecuadas para esa realidad concreta, donde sin duda que está en juego el pensar y en juego también el sentir. Es una acción movida por estos elementos claves del pensar y del sentir, porque ahí hay vínculos no solo de la relación pedagógica docente-alumno, vínculos también con los otros docentes, vínculos también con las familias de esos docentes y de esos estudiantes, y vínculos también con la comunidad a la cual pertenece el centro. Y entonces hay algo de lo social que se suma, que se agrega, pero con un valor altísimo a esto de las oportunidades que existen en el centro educativo cuando estamos hablando de la profesión y del desarrollo profesional permanente. El desarrollo profesional es también un proceso continuo y que tiene diversas, digamos, instancias u oportunidades. Yo destacaría la del centro. La destaco por lo que acabo de decir de este trabajo colectivo y social, de esta red de vínculos con varios actores. La destaco también porque es en función de las problemáticas que allí existen. Entonces, aparece esto de cuánto conocimiento se produce en el centro, a veces sistematizado, a veces no sistematizado, a veces estructurado, a veces no estructurado, pero se está produciendo también conocimiento en cada situación concreta. De ahí que muchas veces los docentes nos apegamos a un centro, de ahí que sentimos y a veces tenemos que elaborar un duelo cuando nos vamos de ese centro, la pertenencia, esto de identidad profesional que también se construye y se construye fuertemente en instancias de este tipo. Entonces, el centro se transforma también en un espacio no solo del ejercicio de la profesión, sino también parte de la formación continua de esa profesión. Por aquí estaría cerrando. Quise trabajar estos elementos que hacen al docente como diseñador de experiencias de aprendizaje. Insisto en este punto. Comparto algo que me gustó de cómo lo dijo Pérez Gómez en su último libro, concibiendo al docente como aquel que siente pasión por conocer y pasión por ayudar a aprender. Y por ahí está la fortaleza del buen docente, pero por ahí también están todos sus desafíos. Conocer algo tan cambiante últimamente, como que parece que uno va atrás, corriendo de atrás, pero no corre de atrás. Todo se transforma en algo muy complejo, pero todo es capital de experiencia y de práctica. Y sobre todo, al enseñar, poner el énfasis en ayudar a aprender. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edith. Quedamos reflexionando y pensando tal vez alguna pregunta que te queramos hacer. A continuación,
nuestro segundo invitado, el licenciado Emilio Tenti Fanfani, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Obtuvo el Diploma Superior de Estudios e Investigaciones Políticas, tercer ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París, en el año 1968 y en 1971, entre ese periodo. Es investigador independiente del CONICET, profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y consultor del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de UNESCO en su oficina regional de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente e investigador en diversas universidades y centros de investigación de Colombia, México, Francia y Argentina. En los últimos años ha publicado libros y artículos en revistas especializadas, entre ellos La condición docente, Análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, y El oficio de docente, Vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI. Bien, expectantes, esperamos tu ponencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, la compañía, es un gusto estar aquí. Les agradezco a las autoridades que tomaron la decisión de invitarme, a la gente que trabajó para que esta decisión fuera efectiva, operativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. El tiempo es corto, venía con una exposición un poquito más larga de los 20 minutos que nos han asignado, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Sí, 25, bueno, gracias. Es muy difícil, bueno, es difícil. Primero es difícil, hay varias dificultades, siempre a pesar de los años que cargo en mis espaldas, siempre siento la misma dificultad en tener que ser un sociólogo que le habla a no sociólogos. Siempre es un desafío, creo que los colegas que están acá saben de qué se trata esto. Uno siempre tiene el miedo de no hacerse entender o por hacerse entender traicionar la pureza de la sociología, la pureza de los conceptos, la pureza de los esquemas. Pero vamos a tratar de hacernos entender, porque una de las cualidades, creo yo, de un buen maestro es hacerse entender, es lo primero, eso. Interesar y hacerse entender. Para mí son como dos imperativos, y no es muy aburrido para el docente, puede ser hasta enfermizo, y para los que escuchan peor todavía, no entender. ¿De qué quería hablar yo? El tema me parece muy interesante, el docente en la institución. Porque tengo la impresión, esta es la primera hipótesis, que hay que tener juntas estas dos cosas. Y a veces pareciera ser que no, que van uno por un lado y otro por otra. Incluso a nivel macropolítico se habla de que las reformas de la década del 90 fueron reformas institucionales en el sentido de estructurales, que cambiaron leyes, reglamentos, construyeron edificios, cambian la dimensión objetiva del sistema, pero no tocaron a los maestros. Ahora dicen, no, ahora hay que pensar en el maestro. El maestro es el eje de la nueva generación de políticas educativas. No, es el maestro la institución. Es la objetividad y la subjetividad. No existe ninguna práctica social en el vacío. El padre está en la familia, la mamá también está en la casa, hay una familia, existe la fábrica, el productor está en una fábrica. Toda acción social transcurre en un contexto institucional, como le quieran llamar, en un espacio estructural que nos provee recursos y reglas para poder actuar. No actuamos en el vacío. La mejor prueba de ello es que un maestro o un obrero que de la mañana trabaja o deja una empresa y trabaja en otra, el tipo es el mismo, tiene los mismos conocimientos, competencias, actitudes, valores, y hace cosas distintas en distintos contextos. A la mañana va a una escuela rica, por ejemplo, a la tarde va a una escuela pobre, y lo que hace él es distinto. Quiere decir que la acción humana siempre es el resultado de una combinación de elementos, llamémosle las circunstancias, el concepto, nosotros los sociólogos le llamamos un contexto, le llamamos un campo específico, es decir, que nos provee un conjunto de elementos objetivos, regulaciones, normas, que nos pone límite, pero al mismo tiempo nos facilita la acción. Pero nos pone límite en el sentido que en ciertas instituciones podemos hacer ciertas cosas y no podemos hacer otras. Si tengo equipamientos didácticos, tengo computadoras, tengo un espacio físico múltiple, puedo hacer cosas que no puedo hacer en un mismo espacio físico, tengo que hacer todo, tengo que dar de comer, tengo que enseñar, tengo que jugar, ¿Se entiende? O sea que la institución es reglas, recursos. Cuando digo recursos, desde la infraestructura física, tiempo, tiza, pizarrón, sillas, muebles, libros, tecnologías y normas, hay reglas, y hay otros colegas. Las instituciones parecieran ser que tienen una vida independiente de los individuos. Esta institución, por ejemplo, más de 100 años, ¿no es cierto? 120 y tantos años. La institución existe aun cuando los individuos pasan. Entonces uno dice, bueno, algunos ponen el foco en la institución
especialmente los políticos, dicen, no, hay que hacer cambios institucionales, hay que cambiar las reglas, hay que cambiar la carrera, las regulaciones, las normas, el currículum escrito. Y otros dicen, no, ya lo hicimos eso, ahora hay que cambiar los sujetos. Es una discusión un poco tonta. Tenemos que actuar si queremos cambiar la realidad, que es cambiar el modo de hacer las cosas en las aulas, por ejemplo. Para mí cambiar la educación es cambiar el modo de hacer las cosas en las aulas. Eso requiere intervenciones sobre el plano de lo institucional y sobre el plano de la subjetividad de las personas. No es que ya hicimos la reforma de las estructuras, ahora hagamos la reforma de los sujetos, ahora formemos a los maestros, cambiemos sus valores. No tiene sentido. Las instituciones existen si hay sujetos, no existen instituciones sin individuos. Y no existe individuo actuando fuera de cualquier contexto institucional. Hablamos de que hay individuos, que hay sujetos y que hay instituciones, y hacemos esta división analítica, pero no tenemos que, en la realidad están profundamente imbricados. Lo que pasa es que están después las visiones extremistas, están los estructuralistas, por ejemplo, ciertas versiones del marxismo que decían que los sujetos en realidad, que lo que hacen los sujetos depende de dónde están. Dime dónde estás puesto, dime qué lugar ocupas en una estructura, eres director. Estoy directora, entonces de una escuela X que tiene tales características, tal recurso, entonces yo puedo deducir de la posición que ella ocupa lo que ella va a hacer. De hecho es cierto, cuando uno llega a un puesto, el puesto te cambia. Uno es maestro y pasa a ser director, o es sindicalista y pasa a ser funcionario del ministerio, la posición que ocupa en una institución determina. Uno siente ese peso, o cuando cambia de trabajo, siente que hay otro conjunto de determinaciones, pero es una distinción analítica. No existen colegios sin profesores, no existen profesores sin colegios. O sea que esto hay que tenerlo permanentemente atado. Y si lo distinguimos es para volver a unirlos al momento de tener que explicar lo que los maestros hacen. Esto es creo que es un principio sociológico fundamental, no irse a los extremos. Porque algunos que niegan las instituciones dicen no. Por ejemplo, Margaret Thatcher fue famosa por una frase célebre que dijo, una liberal que cree en los individuos, en las personas, no en las instituciones. Ella dijo, no existen las instituciones, incluso dijo, no existe la sociedad. Lo que existen son los individuos y sus familias. Punto. Si usted ha visto alguna vez una organización caminando por ahí, lo que hay son personas. ¿Dónde está el Santa Elena? El Santa Elena son ustedes y los alumnos que vienen, de los padres de familia. No existe la institución. Niegan la dimensión objetiva institucional. Eso son lo llamamos los sociólogos, en esta sociología salvaje que estoy haciendo aquí, los subjetivistas. Dicen, lo único que hay son sujetos, personas que tienen... Y todo lo que estas personas hacen, maestros, directores, si enseñan de determinada manera, no enseñan, se debe solamente a su intencionalidad, a su voluntad, a sus conocimientos, sus valores. Usted quiere cambiar el modo de hacer las cosas, cambia a los maestros. Haga adoctrinamiento, formación, socialización, enséñale valores y va a cambiar la acción. Otros dicen, no, usted cambia las estructuras. En realidad lo que existe son las estructuras. Dice, las instituciones quedan, los hombres pasan. Las instituciones parecieran tener una vida independiente de los seres humanos que le dan, que lo sostienen. Dicen, no, existe el Santa Elena más allá de los cientos y miles de alumnos y profesores que han pasado por las aulas. Sí, es cierta, son ciertas las dos cosas. Pero en la vida real, repito, es bueno tener las dos cosas juntas. Al maestro y a la institución, al obrero y la fábrica, al militante y al partido. O sea, siempre todas las acciones humanas son acciones en contextos institucionales objetivos que proveen, que nos en cierta medida determinan, nos posibilitan hacer las cosas y al mismo tiempo nos impiden hacer ciertas otras cosas. ¿Sí? Es un límite, ¿no? Algunos dicen, no, pero eso limita la libertad del hombre. No, el hombre es libre. Entonces, desde la perspectiva de los sujetos, el subjetivismo, le responsabiliza a los agentes. Si este no enseñó bien, es un problema de él. Si los alumnos no aprenden matemáticas, es un problema de los profesores, no es un problema del programa, del ministerio, de la tecnología, es un problema de él. Él se hace responsable. El subjetivismo tiende a responsabilizar a los agentes de lo que los agentes hacen, desentiéndose de las condiciones institucionales y sociales en las cuales nosotros desarrollamos nuestra actividad. Este es el primer punto que quiero sostener. Bueno, son importantes las dos cosas. Por ejemplo, hay muchas cualidades que parecieran que las tienen los individuos y las tienen las instituciones. Por ejemplo, las instituciones tienen una historia, hay una cultura. Seguramente aquí hay una cultura institucional. Hay una cultura de Santa Elena que no es la cultura del Santo Tomás de Aquino, del colegio, no sé, X. Estas instituciones que tienen mucha... Y la historia misma, la historia es una riqueza. La historia se siente, está en las instituciones. Y el que llega a una institución con historia, la siente, la percibe. Se siente obligado por esa historia. Por ejemplo, los individuos también tenemos historia, las instituciones tienen historia, tienen recursos, los individuos también.
se habla de que el prestigio del maestro, pero también hay prestigio de las instituciones. Hay instituciones prestigiosas que prestigian a los que forman parte de esas instituciones. Si uno pasa de una institución de bajo prestigio a una de alto prestigio, bueno, cuando uno se presenta dice, soy profesor de Santa Elena. Yo digo, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, no le tengo que decir, soy profesor de la Universidad de Catamarca. Lo digo acá porque es muy poco probable que haya algún catamarqueño acá en esta sala. Espero que Flavia no tenga algún abuelo catamarqueño, Flavia. O sea, fíjense, las instituciones tienen prestigio, los sujetos también. Algunos dicen que hay sujetos que prestigian a las instituciones que necesitan acumular prestigio, ¿qué hacen? Contratan a gente prestigiosa. Entonces te da prestigio en la institución. Y hay instituciones que prestigian a aquellos que las integran. Tienen conocimiento, dijo Edith, las instituciones tienen un capital de conocimiento. Y ahora se habla en las organizaciones modernas de que una de las funciones de las organizaciones es gestionar y administrar el conocimiento. ¿Qué quiere decir gestionar el conocimiento? Gestionar el conocimiento que se requiere para los procesos productivos de esa institución. ¿No? Hay hasta incluso ya departamentos en las empresas modernas que se llaman de gestión del conocimiento, que es mucho más allá de la gestión de recursos humanos, de formación permanente, sino que hay una serie de conocimientos a veces que se generan en las instituciones. Esta tarde, por ejemplo, me entero que hay un libro que se presenta con las experiencias. Bueno, eso es conocimiento disponible para la institución, que lo genera esta institución y que hay que administrarlo, hay que objetivarlo, hay que acumularlo, hay que cuidarlo, hay que incrementarlo. Bueno, son todas cualidades que tienen una cultura, repito, una cultura institucional, así como los individuos tienen cultura. Pero no nos olvidemos que estas distinciones que estamos haciendo son distinciones analíticas, no son distinciones que están en la realidad. Ambas cosas van juntas. Entonces, cambian los sujetos y cambian las instituciones también. Esto es muy interesante. Se puede hacer, a veces cambia la institución, cambia el reglamento, por ejemplo. Cambia los reglamentos, cambia el programa, es un cambio institucional eso. Y los individuos muchas veces no siguen esos cambios, o no se adaptan a los nuevos contextos institucionales, o se incorporan a nuevas tecnologías, se importan, no sé, pizarrones electrónicos. Bueno, las instituciones cambian a un ritmo distinto a los sujetos o a los agentes. Pueden haber sujetos conservadores en instituciones que se modernizan, entonces uno tiene que adaptarse a los nuevos contextos institucionales. O ves, hay individuos que vienen con ¿cómo diría yo?, contemporáneos, actualizados en pedagogía y llegan a instituciones antiguas y se sienten mal. Pueden cambiar los sujetos y las instituciones no acompañar, o pueden cambiar las instituciones y los sujetos no acompañan esos cambios de las instituciones, entonces se producen situaciones conflictivas. Bueno, la cuestión docente, ¿cuál es? No es el momento, reenfoqué, entre que llegué del hotel, que me enteré que había 20 minutos. Pero yo comenzaba con esta cosa como para hablar de la condición docente, pero es un indicador un poco, ¿cómo diría?, efectista, es un indicador efectista de una serie de investigaciones que hicimos, incluso acá en Uruguay. Comenzamos en el año 2000, cuando Juan Carlos estaba director del IPE. Yo coordiné un programa de investigación que fue una especie de sociología de los maestros, una sociología muy descriptiva de los docentes argentinos, a través de una muestra nacional que se hizo, el primer estudio muestral nacional con 2.500 docentes argentinos, que después el mismo cuestionario se aplicó acá con la NEP en Uruguay, en el 2002, creo que fue. Después lo hicimos en Perú, en Brasil y en México. Y recuerdo que una de las preguntas que le hacíamos eran a los docentes, queríamos conocer cuáles eran sus expectativas futuras de desarrollo personal en el futuro. Le hacíamos una pregunta a usted, ¿cuáles son sus aspiraciones laborales en los próximos años? Y le ofrecimos una serie de alternativas, entre las cuales estaba ser director, ser supervisor, seguir trabajando donde está trabajando, seguir trabajando como maestro, pero en otra institución, ¿no? Ahí le sugeríamos cambiar de institución, trabajar como, no sé, ser especialista en educación, en planificación, dedicarse a una actividad que no tiene nada que ver con la educación, jubilarse, en fin, un montón de alternativas. Entonces recuerdo que a mí me sorprendió el primer dato que fue el de la Argentina. 45% de los docentes, solo 45%, así tituló el diario La Nación en Argentina, en la primera página cuando difundimos los resultados de la investigación, dice solo 45% de los docentes argentinos quieren seguir siendo docentes. El resto que quería hacer, el resto quería estar, la mayoría de ellos, dentro del sistema escolar, pero quería ser director, supervisor, secretario, miembro de la UNESCO, no sé, investigador educativo, cualquier cosa, menos seguir en el aula, digamos, ese era el asunto. En Uruguay 60%, fíjense qué interesante, era el más alto de los países. Después me acuerdo, estaba México, México solo 35%. A mí me sorprendió lo de México porque tienen carrera, tienen un nivel salarial, no sé, vos Flavia conocés. Yo tenía, digamos, unos prejuicios que uno tiene, yo vivía allá, voy seguido, pensé que en México, bueno, la condición era un poquito más favorable, que
era mayor el porcentaje, pero bueno, hay una especie, yo lo uso esto como un indicador de malestar. No tengo cifras comparativas, ustedes saben que en sociología todo es relativo, tendríamos que tener un estudio con abogados, con médicos, por ejemplo. Haber preguntado a los médicos, a ver usted, ¿a qué aspiran en los próximos años? No creo que tan alto hubiera sido el porcentaje de gente que quiere dejar el consultorio o el quirófano, que todos quieran ser director de hospital, funcionario del Ministerio de Salud, no creo. Tengo la hipótesis que esto es particular, esta situación de insatisfacción es particular de este oficio, porque este es un oficio complejo. No me voy a detener. No me responde el... Allá está, sí. La primera vez sí, se portó bien, ahora ya no. Bueno. No, yo digo que dejémoslo, porque no me voy a guiar por esto, pero había una sí que me interesaba particularmente, pero vamos si lo logro mover después. Digo que entre las características que tiene este oficio, que la distinguen de otros oficios, es que, sintetizo en esta, hay muchas cualidades, todas juntas distinguen al oficio. Camina, así, tú seguí, a ver ya que lograste. Ahí está, déjamelo ahí. Gracias. Entre las características que son distintivas de este oficio desde el punto de vista sociológico, es un oficio feminizado, tenemos una larga historia, hay oficios mucho más recientes. Licenciado en administración, licenciado en publicidad, en comunicación, son nuevas. En cambio, esta es antigua, ojo que la antigüedad tiene su peso. Pero hay una que me parece, dos que son importantes, que nos particularizan a este oficio, es que a nosotros, yo digo nosotros porque yo soy docente del año 71 en forma continuada en nivel superior, en varios países, pero siempre he sido docente, un poco tiempo docente full time, pero yo siempre he tenido mi cátedra permanente. Entonces digo, nosotros los docentes tenemos que enfrentar un desafío profesional muy particular que nos distingue, por ejemplo, de los médicos. A nosotros nos cambian radicalmente los problemas que tenemos que resolver y en forma bastante acelerada. A veces los médicos se sienten como que uno los menosprecia. Digo, no, pero miren, ustedes, los médicos, está bien, también en el campo de la salud aparecen nuevas patologías. Pero el grueso del trabajo de un clínico, un otorrino, de un especialista en cuestiones cardíacas, son siempre los mismos problemas. ¿Ellos qué hacen? Tienen cada vez más recursos de diagnóstico y más recursos para intervenir sobre los mismos problemas. A nosotros nos cambian los problemas cotidianamente. La variedad de situaciones, la imprevisibilidad de las situaciones, la particularidad de las situaciones es terrible. Todos los días enfrentamos situaciones novedosas, fíjese, porque no hay cambio que ocurra en la sociedad que no se sienta en la escuela. Para mí como sociólogo ha sido un privilegio y un lujo poder hacer sociología de la escuela, porque uno puede estudiar todos los grandes temas de la humanidad en la escuela. No hay transformación social que no se siente en la escuela. Cambios culturales, políticos, económicos, en la estructura social, pobreza, cultura, religión, todo se siente en la escuela. Y todo eso provoca, nos cambian los alumnos, por ejemplo, a nosotros. ¿Qué tiene que ver un chico de 15 años de hoy con un chico de 15 años de 20 años, cuando estábamos en el instituto formándonos como docentes? Muchas veces los hermanos de 20 no entienden a los hermanitos de 13. Un chico de 20 que tiene un hermano de 13, dice, yo no le entiendo su lenguaje, no sé qué piensa, la verdad que no le entiendo ni cómo se viste. O sea, que nos cambian los alumnos, fíjense ustedes. Y nos cambian el conocimiento, cambian todos los aparatos culturales. O sea, a nosotros nos cambian en forma muy acelerada los problemas que tenemos que resolver. Esto me parece que es muy importante. Y están cambiando ahora también los contextos institucionales en los que estamos trabajando. Yo no voy a hacer acá un planteamiento micro, no tengo ni idea de cuáles son las transformaciones organizativas que ha vivido esta institución a lo largo de su larga y rica historia, pero existe todo uno de los grandes temas de discusión de política educativa, no sé si se lo ha planteado Juan Carlos esta mañana, o ayer, perdón, que es que hay todo un intento de transferir al campo de los sistemas de prestación de servicios públicos como salud, educación, los modos de gestión y de organización de la producción y el trabajo que se han desarrollado en el capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo en su primera etapa adquirió una forma de organización que se conoció como fordista, taylorista, que era la contracara de la burocracia en el sector público. Estructuras jerárquicas, centralizadas, con división del trabajo entre los que planifican y diseñan nuevos productos y los que producen, con un sistema de vigilancia permanente, una frondosidad de reglas y normas. O sea, la ambición de la burocracia era que toda la acción humana, eso sí era estructuralismo, la acción humana tenía que ser el resultado de obediencia a normas. Todo lo que hay que hacer estaba escrito. Llega el director,
no tomaba decisiones autónomas y libres. Llegó tarde un profesor, usted no tiene que decidir usted agarra, mira el reglamento, sabe, si llega tarde 15 minutos la primera vez, apercibimiento, te aplica un apercibimiento. Actuar significaba aplicar reglas, ¿no? ¿Se entiende? O sea, este era el modelo ideal típico que presidió la primera etapa de desarrollo de la producción capitalista y en el Estado también, en el Estado capitalista moderno, los sistemas de prestación de servicios sociales, el propio Estado, el registro civil, las Fuerzas Armadas, la escuela, aquí tenía esta forma de organización. Hoy en día, en las empresas más dinámicas del capitalismo contemporáneo, hoy en día se habla de que existen instituciones postburocráticas. Algunos hablan de organizaciones inteligentes, en fin, no ha habido un nombre tan exitoso como el que Max Weber, que es uno de los padres fundadores de la sociología, le puso a esa forma de organización que él llamó burocrática. Yo la llamo postburocrática por decir, bueno, no son burocráticas, son organizaciones postburocráticas que tienen características totalmente distintas. Son organizaciones chatas. Por ejemplo, no existe la figura del el vicedirector, viceministro que todavía tenemos en las escuelas. Existe un director y existen proyectos. Hay coordinadores de proyectos, no existen puestos, no hay una carrera rígida. Uno dice, bueno, acá tengo todos los puestos y la trayectoria de un profesional consistía en ir ascendiendo una carrera, ascendiendo puestos que ya estaban establecidos en la institución. Ahora se trabaja por proyectos. Cada equipo de agentes se les asigna los recursos, ese equipo decide, elabora un proyecto, un plan, se compromete a obtener una serie de resultados, la organización le provee los recursos necesarios y le deja autonomía y libertad le dice, usted tiene que el año que viene mejorar el 10% el promedio de matemática que sacan sus alumnos. Organícense ustedes, los profesores de matemáticas, como quieran, yo no lo voy a vigilar todos los días, si vienen, no vienen. Ustedes decidan autónomamente, eso sí, no hay una supervisión, no hay nadie que esté con el aliento en la nuca detrás. Al final del año te evalúo, viene el tema de la evaluación. El mismo Estado se convierte no en un Estado educador, sino en un Estado evaluador. Entonces se habla de autonomía, creatividad, flexibilidad. Son todas estas palabras que están, digamos, que uno lo ve, la creatividad. En vez de obedecer reglas, ahora necesitamos gente que sea creativa, que sea capaz de definir problemas, de encontrar las soluciones. No es simplemente aplicar la regla. Y era fácil ser director con un reglamento que preveía todo. Uno tiene que conocer el reglamento. Por eso era muy importante la cultura leguleya, jurídica, en un contexto donde la acción está determinada por una serie de normas. El conocer las normas es un requisito fundamental. Por eso los abogados fueron los primeros, tenían un montón de ventajas en el Estado, porque manejarse en el Estado supone cada decisión, cómo se compra, cómo se licita, cómo se nombra, todo está extremadamente regulado. Ahora en las organizaciones modernas del capitalismo moderno esto no existe más. Existe amplios espacios de autonomía, entonces el agente, el profesor en estas nuevas... Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que existe una presión. No es un enemigo imaginario, digo, es una tendencia real a introducir estas nuevas características que aparecen, que están presentes en las empresas más dinámicas del capitalismo contemporáneo, incorporarlas a las organizaciones del sistema escolar, que todavía en gran parte siguen siendo burocracias. Yo suelo llamarle burocracias degradadas, porque no son burocracias, no se respetan las reglas. Por ejemplo, existen las reglas, pero si se aplicaran las organizaciones no funcionarían. Entonces hay una especie de suspensión de la aplicación de la regla. La regla ha quedado como una cáscara a la burocracia, como una cosa formal, pero que no determina realmente la acción de los agentes. Porque en muchas áreas públicas del Estado, aún incluso el sistema educativo, tuviéramos que respetar las reglas, sería un desastre el sistema escolar. Bueno, entonces burocracia degradada, este es el nuevo contexto en el que tiene que desarrollar el trabajo el maestro. Yo creo que quiero cerrar con solamente 2 ideas, me quedan 5 minutos, pero existe entre las cosas que se quiere transferir al sistema escolar, es pensar el trabajo del maestro bajo la lógica del productor de bienes materiales. En términos economicistas, en la producción capitalista, al trabajador, al productor, se le provee una serie de insumos, él maneja una serie de técnicas, tiene conocimiento para modificar esos insumos y elaborar un producto. De la lógica insumo, proceso, producto. Esa lógica de insumo, proceso, producto se quiere aplicar al trabajo docente. Este es un gran debate ahora, porque la cuestión docente está en el centro de las agendas políticas educativas de muchos países de América Latina, desde México, pasando por Perú. Por ejemplo, la evaluación de los maestros. No sé si ha llegado acá. Ahora viene la evaluación de los maestros.
En vez de la vieja supervisión, la evaluación que hacía el director, que eran las autoridades del propio sistema, que tenían como función justamente acompañar, evaluar, supervisar, ¿qué quiere decir? Mirar desde arriba. Esa es la raíz del concepto, era, te miro desde arriba, yo tengo autoridad y te miro, y te voy a observar si estás cumpliendo el reglamento o no estás cumpliendo el reglamento, estás cumpliendo tu función como dice el reglamento o no lo estás cumpliendo. Ahora se reemplaza por el tema de la evaluación, ¿no? Autonomía, pero yo te evalúo al final del año. ¿Qué es evalúo? Te evalúo tus conocimientos, te evalúo tu trabajo, evalúo el producto de lo que tú elaboras. Entonces, ahí sí, incluso se está pensando evaluar al maestro en función de la calidad de su producto. ¿Y cuál es el producto del maestro? El aprendizaje de lengua, matemática o física de sus alumnos. Ese es el producto del maestro. Entonces, mientras más elevado es el promedio que sacan en lengua y matemática los chicos, ese indicador va a ser un indicador de la calidad del maestro que puede tener incluso consecuencias salariales o de carrera, por ejemplo. Bueno, yo contra eso levanto la figura que me parece más adecuada a la realidad de las cosas, que es la no el maestro productor de bienes materiales, insumo, proceso, producto, sino la del artista ejecutante. La del artista ejecutante quiere decir el artista que no elabora, no es del pintor. La performance, el artista que hace una performance. El pianista, por ejemplo, que da un concierto. El actor de teatro que presenta una obra de teatro. ¿Cuál es el producto del tipo que hace un concierto? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que produjo? Lo suyo es una praxis, es una ejecución virtuosa. No tiene producto inmediato. Si uno dijera, bueno, ¿cuál fue el producto? Voy a medir cuánta satisfacción, ¿qué es lo que produjo el orador? Un sacerdote que da un sermón, un buen sermón, que vamos a medir la cantidad de convicción que produjo. Una buena clase que logró, la cantidad de interés que logró despertar un maestro, cuánta curiosidad logró. Es muy difícil evaluar el producto. Además, a veces muchos de los productos o efectos que puede tener una ejecución virtuosa, uno los descubre a lo largo de la vida, muchos años después. Yo recién ahora valoro ciertas clases que me dieron mis profesores en secundario, que en aquel momento yo los criticaba y ahora digo, caray, qué importante que fue para mí el efecto lo veo ahora yo de muchos trabajos pedagógicos que hicieron sobre mí muchos de mis maestros. O sea, es una cosa muy particular. Creo que como paradigma prefiero la del artista ejecutante al del productor. Entonces, fíjense, la característica del artista ejecutante es que su práctica no es un fin en sí mismo. Es la ejecución en sí misma. Esa es la finalidad. No hay un producto, es un fin en sí misma. Exige, fíjese qué interesante, y aquí también ustedes somos todos maestros acá, exige la cooperación del otro. El artista en el escenario exige la cooperación de un público. Es una ejecución que se realiza con un público y el público no es simplemente un mero espectador, aun cuando estemos callados. El público forma parte del espectáculo y tiene que cooperar con el espectáculo, aunque sea estando callado, atento, escuchando, aplaudiendo, silbando. Participa de la performance. El aprendizaje es un proceso de coproducción. Es tan o más importante lo que pone el alumno y su familia cuando son pequeños que lo que pone el maestro. O sea que es una ejecución virtuosa en este sentido, incluso en el que es una ejecución pública que exige la participación de un público. No hay una separación entre el prestador del servicio y el receptor del servicio. Se equivoca el padre de familia que cree que manda a un hijo a la escuela para que lo eduque y compra el conocimiento. El conocimiento no se compra hecho. El conocimiento se coproduce en un equipo de coproducción donde es tan importante lo que hace el aprendiz como lo que hace el maestro. Por ejemplo, ustedes, yo les agradezco, y con esto voy a terminar la exposición, les agradezco la cooperación, porque ustedes han cooperado en esta performance. Esto es como una performance. Ustedes estando atentos, escuchando, criticando, enojándose, simplemente manifestando atención, han cooperado con el desarrollo de esta ejecución. Entonces, esto no sucede en el caso de la producción de bienes materiales. Por ejemplo, la arcilla yo la compro hecha, este suéter yo lo compré hecho. Yo no puedo decir que mi conocimiento pobre, rico, conocimiento sociológico, yo lo compré, me lo dio la facultad o me lo dieron los profesores. No, yo tuve que contribuir con mi propio aprendizaje, sin mi contribución. Sin la contribución del aprendiz no hay aprendizaje. Yo quería seguir más adelante con esto, no voy a seguir, pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos en las sociedades contemporáneas y que tenemos que enfrentar los docentes en las aulas, yo siempre me he preocupado dos, son muchos los problemas que hay, pero hay dos. Uno, el problema de la construcción de la autoridad, de la cual no enuncio solamente,
no avanzo más, tenía alguna filmina, me falta un minuto, pero el otro segundo es cómo hacer para lograr la cooperación del aprendiz para que haya aprendizaje. Para mí esto me parece que es un desafío fundamental, es una de las competencias que tiene que tener un buen maestro ejecutante, es cómo lograr la cooperación, dicho en otras palabras, cómo hacemos para generar interés por aprender. ¿Cómo hacemos para generar demanda de conocimientos? Si no hay ese interés, esa demanda y ojalá la pasión por ese contenido que yo quiero transmitir, no hay aprendizaje. Ahora, el maestro puede tomar dos actitudes frente a esto, el profesor. Decir, bueno, el interés es un problema del alumno y su familia, yo no tengo nada que ver. Yo le enseño al que le interesa. Al que no me interesa matemáticas, se embromó. Al que no le interesa mi clase ahora, que se embrome él. Yo no tengo ninguna responsabilidad. No, si yo soy un maestro democrático, y creo realmente, y tengo ese compromiso, esa pasión por el aprendizaje, y creo que el conocimiento hoy en día es un derecho de estos chicos, que constituir una condición de su felicidad futura. Y yo tengo ese principio de solidaridad elemental humano por la construcción de una sociedad justa. Yo tengo que desarrollar, y estoy convencido que el cálculo, que la lectoescritura es un recurso estratégico fundamental para ser alguien en la vida. Mi primera responsabilidad como docente debe ser generar esa demanda de conocimiento, ese interés, esa motivación, etcétera, etcétera. Para eso está la pedagogía. Y aquí me callo porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias por la cooperación y por la atención. Bueno, lamentamos que el tiempo sea escaso, pero seguramente la cantidad de ideas acá vertidas por el licenciado Emilio Tenti Fanfani nos han dejado pensando y van a ser varias las preguntas que seguramente te haremos. Yo quiero rescatar de la cantidad de cosas que dijiste, algo que estamos desde ayer hablando de los cambios en la educación y esto de que cambiar la educación es cambiar las cosas que se hacen en el aula. Creo que este es uno de los propósitos que tenemos nosotros acá como docentes. Bueno, vamos a dar entonces lugar a nuestra invitada última de esta mesa, que es la Magíster Flavia Teringi. La Magíster Flavia Teringi es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Profesora para enseñanza primaria, profesora de grado en las Universidades de Buenos Aires y General Sarmiento, docente de posgrado de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, ex subsecretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el desempeño de ese cargo, impulsó políticas de reingreso al sistema escolar, de retención y de mejoramiento de los aprendizajes orientadas a la población más vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de libros y artículos científicos y de divulgación sobre temas de aprendizaje, currículum y formación docente. Flavia. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación y también, por supuesto, muchas gracias al Instituto por la invitación, que ha sido muy atenta y también muy paciente con mis posibilidades de dar respuesta. Les agradezco la espera porque en el momento en que la invitación llegó yo estaba un poco complicada y después las cosas se han podido despejar y afortunadamente puedo estar aquí una vez más en este país, por otro lado, que visito seguido y cuya realidad educativa me interesa por diversas razones. Según he podido conversar con distintas autoridades de la institución respecto de cómo se vienen desarrollando las cosas entre ayer y la mañana de hoy, parece haber una suerte de balance compartido hasta aquí respecto de que países como el Uruguay o como Argentina, que hemos tenido un pasado educativo del que estamos muy orgullosos desde cierto punto de vista y que también miramos con una visión crítica desde otros puntos de vista, nos encontramos hoy día con unos desafíos que se vienen conversando, que en esta misma mesa se han venido conversando y que ya no son reductibles a las fórmulas que podíamos tener o la respuesta que podíamos tener tiempo atrás. Y yo pienso que nos encontramos en un periodo muy interesante del sistema escolar, en el que no sabemos exactamente cuáles van a ser las formas que tome la escolarización en el futuro, pero que está claro que estamos en unos límites que en algún punto tenemos que lograr traspasar. Hay una idea con la que yo quería empezar, una idea que no es mía, es de un colega
muy prestigioso de Portugal, Antonio Noboa. Él dice, por una parte, los profesores son observados con desconfianza, acusados de ser profesionales mediocres y de tener una formación deficiente. Por otra, son bombardeados con una retórica cada vez más abundante, que los considera elementos esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza y para el progreso social y cultural. Me parece que todos los que nos movemos directa o indirectamente alrededor del sistema educativo podemos compartir esta vivencia, ¿no? Por un lado, una fuerte crítica a la profesión, una crítica que en muchos casos tiene fundamentos muy valederos, y por otro lado, una apelación a lo que los docentes podríamos llegar a hacer para transformar lo educativo, con una cierta idea además de que la transformación del sistema escolar podría ser la base para cimentar una cierta transformación social. En esa tensión, diría Noboa, se mueve hoy día el docente, el maestro, el profesor, la profesora, en una tensión en la que hay que discutir algunos términos. Algunas de las cuestiones yo las voy a plantear hoy, en otras me voy a detener mucho más mañana en oportunidad de la conferencia del mediodía. Lo que puse en pantalla es un enunciado básico sobre la enseñanza, uno de muchos que uno podría recoger. Yo lo recogí de dos autores muy reconocidos en el campo de la didáctica, que son particularmente el primero, Fenstermacher y Soltis. Un enunciado básico sobre la enseñanza que tiene ahí una suerte de fórmula compuesta por un docente, un estudiante. Una virtud que tiene esta fórmula respecto de antiguas fórmulas sobre la enseñanza es que es una fórmula que considera que es parte de lo que modula la enseñanza, tanto la cuestión del contenido como la cuestión de los propósitos que se siguen respecto del acto de enseñar. Y esta fórmula, con todo lo interesante que es, con todo lo rica que es respecto de fórmulas más antiguas, diádicas o triádicas, que enfatizan únicamente el docente, el estudiante y el contenido, sigue teniendo el problema que señalaron tanto Edith como Emilio, el problema de que la enseñanza está definida como si las condiciones institucionales no intervinieran modulando el acto de enseñar del mismo modo que intervienen los estudiantes o que intervienen los propósitos. Hoy en día estamos mucho más acostumbrados a pensar que la enseñanza no puede ser la misma, dada la variedad, la heterogeneidad y la especificidad de las poblaciones escolares, y por ahí, en cambio, hay menos trabajo sobre lo que significa o sobre cómo incide en el trabajo de enseñar la variabilidad de las condiciones institucionales. Entonces yo quisiera hacer un subrayado sobre estas condiciones institucionales, dado el tema de la mesa y dado que me han pedido un aporte que sea un aporte centrado en la cuestión de las trayectorias escolares, las trayectorias de los estudiantes, un aporte que tampoco puede pensarse si no es en función de las condiciones institucionales. Voy a dejar planteado hoy y en todo caso extenderme mañana sobre el hecho de que el trabajo docente es un trabajo no individual, no personal, no doméstico, de las puertas del aula para adentro, aunque muchas cosas ocurran allí, por supuesto, sino que es un trabajo que, aún en lo que allí ocurre, es un trabajo de carácter político, de carácter institucional, colectivo y colaborativo, y que la enseñanza, que es la principal función que el sistema escolar reconoce a los maestros y profesores, constituye una función institucional. Y eso tiene consecuencias muy importantes respecto de cómo se puede entender esa tarea. Si uno entiende la enseñanza como una tarea individual, pasan algunas de las cosas que, por ejemplo, planteaba Emilio. Sería enteramente legítimo, desde cierto punto de vista, evaluar el trabajo docente por unos resultados que uno habría obtenido a título individual. Pero la realidad es que las trayectorias escolares, esto que somos nosotros, los que estamos aquí, que somos parte de la población que ha tenido éxito en el sistema, que ha transitado por el sistema y parece que le gustó lo suficiente como para permanecer en el sistema, estos que somos nosotros no somos el resultado de un profesor más o menos inspirado, de una maestra, un maestro más o menos referente, aunque nosotros nos podamos contar nuestra biografía escolar en esos términos, ¿sí? Uno, por supuesto, que puede recordar a un maestro, a un profesor,
pero uno está aquí en parte siendo resultado bastante indeterminado de las prácticas de muchísimas personas en contextos institucionales. No sé si se verá, ustedes lo tienen bien grande, yo acá lo veo medio chico, pero en todo caso, yo puse allí un esquema que utilizo mucho para el análisis de las trayectorias escolares, un esquema que me permite destacar que de los muchos avatares que pueden ocurrir en las trayectorias de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, inclusive de los adultos que estudian en nuestras escuelas, solo algunos de estos avatares constituyen las trayectorias llamadas teóricas, que podrían definirse como ingresar a tiempo, avanzar un grado por año, permanecer en el sistema hasta completar una carrera educativa que está pensada cada vez para más años, cada vez para más tiempo, y por añadidura, aprender. Este esquema merece un montón de análisis que han sido desarrollados por las personas que se dedican a investigar sobre las trayectorias escolares. Yo me voy a detener en uno solo, casi en el último, que es que nos encontramos en una situación muy extraña hoy día, donde es posible que un niño adolescente ya convertido en joven haya recorrido el sistema completando una trayectoria educativa continua y sin embargo le pueda ocurrir que aprenda mucho menos de aquello que se esperaba que aprendiera en su tránsito por la escolaridad. Antes de centrarnos en la escuela, yo quisiera hacer algunas precisiones adicionales relacionadas con las trayectorias escolares que dejen de alguna manera planteados algunos temas de discusión. Por un lado, reconocer que sin duda la trayectoria educativa de cualquiera de nosotros no se reduce a nuestra trayectoria escolar. Y no me estoy refiriendo únicamente a la relación entre escuela y crianza, que es una relación, por supuesto, muy importante, sino también a las múltiples oportunidades formativas que tienen lugar hoy día en la medida en que participamos en una sociedad en la cual el conocimiento circula y se produce de maneras cada vez más complejas. La trayectoria educativa nuestra, pero sin duda la de los niños y adolescentes que hoy están en edad escolar, en modo alguno puede reducirse a su trayectoria escolar. Pero el aprendizaje escolar tiene ciertas características específicas, entre otras cosas, por lo menos como ha sido pensado históricamente, por lo menos como está estructurado el saber pedagógico del que podemos disponer. En ese saber pedagógico, el aprendizaje escolar requiere continuidad, requiere enlazar, requiere coordinar, requiere integrar, requiere algo de eso que hace el sistema en un proceso prolongado en el tiempo y que parece que se nos pierde en unas visiones contemporáneas sobre la enseñanza que tienden a descuidar este aspecto de la continuidad y a introducir, por lo tanto, como trato de poner allí en la tercera de las frases, fuertes discontinuidades en las cronologías de aprendizaje, a veces en una misma escuela y seguramente entre escuelas. En una institución como esta, y tal vez como algunas de las que trabajen aquellos de nuestros asistentes que no pertenecen a esta institución, quizás no haya una vivencia tan cotidiana de la discontinuidad, pero a escala del sistema, y voy a poner después algunos ejemplos, a escala del sistema tenemos una vivencia muy concreta de fuertes discontinuidades en las historias de aprendizaje que construyen los niños y los adolescentes, a veces en una misma escuela y muchas veces entre escuelas en el marco de trayectorias escolares que se caracterizan por el cambio, por el traslado de una escuela a la otra, de una zona del país al otro, del cambio de turno, cambio de modalidad o lo que fuere. Y también subrayar que la escuela propone a quienes asisten a ella en calidad de alumnos una suerte de régimen de trabajo, regula la posición de alumno, la posición de alumna, aunque no siempre esa posición de alumno o de alumna sea tomada como objeto de enseñanza. Muchas veces la escuela supone que es la familia la que tiene que construir esa posición y que le tiene que entregar a la escuela unos niños o unos adolescentes con las disposiciones básicas para aprender en la escuela. Por supuesto que la familia tiene allí un papel que puede cumplir y que es importante, pero también puede ocurrir que ese papel no pueda ser cumplido por falta de tradición escolar o por una cantidad de circunstancias que en este momento no
no estamos en condiciones de explayarnos para comentar, y la escuela muchas veces se posiciona frente a los estudiantes casi como si estos debieran traer la posición de estudiantes y esta no fuera objeto de enseñanza. De modo que antes de entrar a la escuela, y esto ya es una entrada a la escuela, es cierto que hay muchas cosas para pensar en el afuera de la escuela, pero una vez que estamos adentro de la escuela y trabajando en ella, quizás una de las primeras cuestiones a subrayar, una de las primeras tareas institucionales que tenemos los maestros y los profesores, es contribuir a construir en aquellos que asisten a la escuela en calidad de alumnos esa posición. No es una posición natural, es una posición que se construye. En ese sentido, me gustaría plantear, sin desmedro de que se puedan hacer consideraciones acerca de obstáculos que son de otro orden, de orden social, de orden cultural, hasta de orden político, a las trayectorias escolares, yo quiero centrarme en algunos obstáculos que son específicamente pedagógicos, en el sentido de que ocurren en el marco de la escuela y tienen mucho que ver con la docencia como profesión. Por un lado, referirme a prácticas institucionales y a culturas profesionales que en ocasiones son contrapuestas a la educación como derecho. Nosotros tenemos hoy día un marco normativo y una mirada sobre los sistemas escolares en los cuales la idea de la educación como derecho ha ganado espacio y tiene cada vez más sustento y más, yo diría, más validez a nivel social. Y sin embargo todavía existen en el sistema sectores del sistema que desarrollan prácticas, porque están apoyadas en ciertas culturas profesionales, que no necesariamente acompañan esta idea de la educación como derecho. Pero además, aun cuando puedan existir culturas y prácticas que sí acompañen la idea de la educación como derecho, también es cierto que existen aspectos estructurales de la escolaridad que plantean obstáculos a las trayectorias de los niños y adolescentes en nuestras escuelas, aspectos que son organizacionales y también pedagógicos. A título de ejemplo, por ejemplo, en mi país sucede, y conversando con algunos colegas del Uruguay el fin de semana pasado, algo de esto se podía reconocer también, un ejemplo de una práctica institucional que es contrapuesta a la educación como derecho, es convertir la inasistencia al nivel inicial en un impedimento para ingresar a la escolaridad primaria. Eso es algo que está en contra de la educación como derecho. Una cosa es que nosotros reconozcamos la importancia de que los chicos asistan a la escuela cada vez más temprano, y otra cosa es que después el incumplimiento de ese derecho, que después de todo es una responsabilidad del Estado y del sistema, se convierta en un motivo para que los sujetos no se escolaricen. Desde el punto de vista, en cambio, de los aspectos estructurales de la escolaridad, aspectos que tienen que ver con la organización escolar y con el saber pedagógico, podemos ejemplificar estos obstáculos con las dificultades que tenemos para pensar las escuelas como ámbitos donde se puedan producir reagrupamientos diversos. El sistema escolar ha tenido un único modo instituido de reagrupar a los estudiantes, que es la repitencia. Ese ha sido su modo histórico de reagrupar. Agrupaba inicialmente por edad, se iniciaba una trayectoria que debía ser continua, completa, de avance progresivo, como planteaba la diapositiva hace 3 o 4 para atrás, y el modo del sistema de reagrupar cuando eso no ocurría era la repitencia. Hoy sabemos que la repitencia no tiene el efecto que le suponíamos en términos de reencauzar los aprendizajes de los sujetos, y sin embargo afrontamos obstáculos estructurales y además límites en nuestro saber pedagógico para producir otras formas de reagrupamiento. En esta mirada del trabajo de enseñanza, en esta mirada del trabajo docente, en esta mirada de las trayectorias escolares, que trata todo el tiempo de situar un nivel de análisis institucional, un nivel de análisis que escape a esta mirada casi doméstica de la enseñanza y casi doméstica de las trayectorias. Si el docente enseña y el alumno aprende, las trayectorias progresan, y si el docente no enseña bien o el alumno no pone lo que tiene que poner para aprender, entonces las trayectorias no progresan, con completa abstracción de las condiciones en que tiene lugar la enseñanza y el propio aprendizaje. Nosotros, instalando una mirada institucional, tendríamos que poder
redefinir lo que en términos escolares se llama el riesgo educativo. Yo puse allí una frase de McDermott que me gusta mucho, que me sirve para analizar el problema del llamado riesgo educativo, otra vez para situarlo en términos institucionales. Dice McDermott: obsérvese que no negamos que por la razón que sea, algunos niños aprenden más lentamente que los otros o de una manera diferente. Se trata solo de que, sin los arreglos sociales que atribuyen importancia a los ritmos diferenciales de aprendizaje, la discapacidad de aprendizaje no existiría. No estamos diciendo que no hay diversidad, lo que estamos diciendo es que en una institución normalizadora es la normalización que propone la institución la que convierte la diversidad en un problema y eventualmente hasta inclusive en una discapacidad. Yendo muy rápido porque el tiempo apremia, si nosotros tomamos una perspectiva institucional del riesgo educativo, como hemos tomado una perspectiva institucional de la enseñanza, deberíamos propiciar entonces el desetiquetamiento, de grupos enteros de niños y de adolescentes. Ayer yo les preguntaba a mis estudiantes en la Universidad Nacional de General Sarmiento cuánto tiempo de atención creen ellos que son capaces de prestar los niños de 6 años al inicio de la escuela primaria a una clase, y al principio me daban unas respuestas muy afirmativas, 5 minutos, 2 minutos, eran unas respuestas muy poco promisorias para la posibilidad de aprender, hasta que pudimos llegar a un depende, ¿no? Depende de muchas cosas, entre ellas depende, por supuesto, de la naturaleza de la propuesta educativa, de aquello que se les propone como ocasión para poder aprender. Y si uno empieza a mirar de manera un poco más fina cuáles son las condiciones institucionales que están demarcando, delimitando el aprendizaje, entonces puede trabajar desetiquetando grupos enteros de niños y adolescentes que están mirados como en riesgo educativo, como si portaran alguna cualidad subjetiva que los pone en riesgo y como si este riesgo no tuviera que ver con las propias condiciones de la enseñanza. En ese sentido, considerar las definiciones del riesgo educativo como transitorias y en alguna medida operacionalizarlas, preguntarnos qué hacer con el currículum único, con el aula estándar, con el método uniforme, que han sido estructurantes del sistema escolar, definitorias de lo que significa enseñar, y que nos ponen frente a una tensión hoy día, porque como les decía al principio, estamos en un momento interesante, estamos en un momento promisorio, pero es un momento que estamos enfrentando con un saber pedagógico construido bajo este modelo, bajo el modelo de un currículum único, de una metodología uniforme de trabajo y de un aula considerada como aula estándar. Ahora, esta pregunta de qué hacer, no es qué debe hacer cada uno, y ahí donde quiero volver a enlazar con el trabajo docente y la institución. No es cómo le encuentra la vuelta a cada uno de nosotros, sin quitarle a ninguno de nosotros la responsabilidad que nos cabe en el trabajo de enseñar. Yo quiero insistir en la definición que propuse al principio, de este trabajo de enseñar como un trabajo de carácter colectivo, de trabajo colaborativo, y como una función esta de la enseñanza, que es una función institucional. La próxima filmina que voy a poner, la quiero explicar antes de ponerla, porque si no los datos les van a atraer lo suficiente como para no escuchar la explicación que va en paralelo. La próxima filmina que voy a poner trata de enlazar la enseñanza como decisión que se toma casi en solitario por parte de muchos maestros y maestras, las oportunidades de aprendizaje de los chicos y las chicas, de los nenes y las nenas en este caso, en las escuelas, y las trayectorias escolares. Fíjense, lo que puse allí alcanza con que vean que lo que se ve son unas barras bastante diversas. En esas barras bastante diversas yo estoy tomando las decisiones, estoy ejemplificando, representando de cierta manera las decisiones que han tomado 7 maestros rurales en 4 escuelas distintas, en 601 actividades de aprendizaje numérico que les proponen a los chicos. Si ustedes miran esto y ven la variedad de las barras hacen referencia a distintas variables del conocimiento numérico, por ejemplo, a los conocimientos básicos, por ejemplo, a los problemas aritméticos,
por ejemplo, a los aspectos multiplicativos del sistema de numeración. Ahí hay 6 variables en las cuales, en una investigación que estamos llevando a cabo, nosotros agrupamos los conocimientos numéricos. Si ustedes miran, 7 maestros de primer ciclo rural en mi país, primer ciclo es primer grado, segundo grado, tercer grado, toman decisiones extremadamente diversas acerca de qué es lo que los chicos tienen que hacer cuando aprenden matemática. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque, a pesar de lo que estamos diciendo aquí, persiste de alguna manera una definición del trabajo de enseñanza como una definición enteramente individual. Existen currículos, pero no parecen regular la actividad docente. Existen inspectores, supervisores que van al sistema, pero no parecen incidir en aquello que tiene que ver con el meollo del trabajo de enseñar, que es promover situaciones para que los chicos puedan aprender. Si uno mira lo que le puede pasar a los chicos entre escuelas y en una misma escuela, y se apoya para eso en este gráfico como un ejemplo posible de lo que ocurre, lo que se da cuenta es que algo tan central para la trayectoria escolar como la construcción de conocimientos numéricos en los 3 primeros grados de la escuela primaria parece ser algo que queda al arbitrio de la decisión de cada maestro. Y no es que no hay currículo, y no es que no hay inspección, y no es que no hay una formación docente, por cierto, bastante normalizada desde cierto punto de vista, pero hay algo que parece perdido, que es esta perspectiva institucional, que hace de la trayectoria de los estudiantes no el resultado de la decisión individual y azarosa de un conjunto de maestros, sino el resultado de una planificación a escala del sistema y de una decisión profesional que se coloca en ese marco de planificación. Para cerrar, decir que lo que estoy diciendo en modo alguno se traduce en que entonces, como decía Emilio y señalaba bien el problema, no se trata entonces ahora de caer sobre los sujetos, sobre los agentes, sobre los docentes, como si el problema estuviera en lo que ellos hacen a título individual. Si lo que ellos hacen a título individual introduce fuertes discontinuidades en las cronologías de aprendizaje de los estudiantes, es porque hay a escala del sistema condiciones que hacen esto posible. Entonces, cerrar reivindicando una vez más, como tantas otras veces lo he hecho en este país y lo hago en el mío, la centralidad de la política para la mejora de la enseñanza. En la perspectiva que estoy sosteniendo aquí, la enseñanza no es un problema que haya que resolver a título individual, a título doméstico, cada uno cerrando la puerta de su aula viendo qué hace para adentro con los chicos, sino que es un problema que tienen que resolver las políticas en un trabajo que, desde mi punto de vista, tiene que hacer 2 cosas. Primero, tiene que analizar con mucho cuidado cuáles son las características del proyecto pedagógico, del proyecto didáctico que se requiere para que los propósitos de las políticas puedan cumplirse, para que estas trayectorias escolares que queremos continuas, completas y con aprendizajes relevantes puedan producirse, y que establezca, sobre la base del conocimiento fundado acerca de la enseñanza, ciertas condiciones que son organizativas, institucionales, presupuestarias, normativas, para que ese proyecto didáctico pueda desplegarse. Yo no estoy aquí para desresponsabilizar en modo alguno a cada uno de nosotros por lo que hacemos, pero sí estoy aquí para decir que la mejora que cada uno de nosotros puede hacer de la enseñanza, de acuerdo con su leal saber y entender, hoy en día es un problema. Si no hay ciertos acuerdos colectivos a escala de la institución, si no hay ciertos acuerdos colectivos a escala de la profesión, y si no hay ciertos acuerdos colectivos acerca de cómo las políticas estructuran el trabajo de maestros y profesores en las escuelas. Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento a Flavia y a todos los panelistas, y vamos a leer ahora algunas de las preguntas. Voy a empezar por esta general, que es para el profesor Teti Fanfani, que dice: ¿cómo hacemos para que el aprendiz se involucre con el aprendizaje? Puedo completarla con esta que te va a completar, que dice también: ¿cómo cree usted que se podría lograr la cooperación del estudiante? ¿Cómo generar hoy el interés de los adolescentes? Qué problemita, ¿no? Sí.
Pero primero insistir que sin esta, yo le llamo demanda de conocimiento. Saben ustedes que el conocimiento es un capital, ¿no? Es un capital en el sentido que es riqueza, que produce riqueza, que cada vez más central en las estrategias de reproducción social. Las familias se están dando cuenta que ya no basta la herencia. Incluso aquellos que tienen capital económico, tierras, acciones, propiedades, saben que no les basta heredar a las generaciones siguientes, a sus hijos, la riqueza, sino que también los mandan a la universidad ahora, cada vez más. Todos los ricos ahora mandan a sus hijos a la universidad, cosa que no era así hace 50 años. El tema es que este capital, es curioso, los que están desposeídos de este capital no lo demandan, no tienen conciencia de que gran parte de su situación de subordinación en la sociedad se debe a la ausencia, digamos, a la desposesión de capital cultural. En el capitalismo agrario, los no propietarios, los que trabajaban la tierra, eran conscientes de lo que en gran parte de sus padecimientos se debía a que no eran propietarios de la tierra y lucharon por la apropiación colectiva de la tierra. Se movilizaron, incluso hoy hay movimientos, los sin tierra, y luchan por la tierra, incluso tuvieron éxito. Si uno tiene poder político, puede repartir la tierra, se hacen las reformas agrarias, etc. Con el conocimiento es un problema, porque en primer lugar no siempre el excluido de la cultura tiene conciencia de lo que está excluido, y no lucha por la cultura. Ustedes han visto, por ejemplo, un movimiento en Uruguay por la matemática. Queremos matemática, que nuestros hijos nos enseñen matemática. No, queremos escuela, queremos título, queremos que creen la universidad acá en mi pueblo, que creen un secundario. Sí, se moviliza la gente porque todavía confunde escolarización con conocimiento. Aunque, como decía Flavia, después de terminar los ciclos escolares los alumnos en América Latina, y es un problema los que no terminan. Entonces tenemos que preocuparnos por los que no terminan. Pero también tenemos que preocuparnos por los que terminan y no aprenden. Pero este capital, que es el conocimiento, se distingue de aquellos otros capitales porque el que está excluido no lo demanda. Si no hay demanda, no hay aprendizaje, no hay interés. ¿Cómo hace un maestro democrático que está convencido que si este chico no aprende a calcular, no sabe cálculo de probabilidades, no va a poder ser ni remisero, ni autónomo, ni tener una tienda, un almacén? Que necesita tener lenguaje, competencias expresivas, por ejemplo, poder poner palabras a sus demandas, sentimientos, necesidades. No tenga que estar delegando en ciertos líderes que hablen en nombre de él y después hacen sus propios intereses hablando en el nombre de los demás. Bueno, ¿cómo se hace esto para despertar el interés por el conocimiento? En primer lugar, tomar conciencia de que el interés no es algo innato. Porque yo he tenido debate con amigas comunes acá, pedagogas, que me decían, no, pero el ser humano es naturalmente, está inclinado al aprendizaje y al conocimiento. Sí, es una libido cognoscendi, como se dice en latín, ¿no? Una propensión, una inclinación a conocer, forma parte del equipamiento del ser humano. Es una constante antropológica. Pero el objeto de ese conocimiento puede ser cualquiera. Hay gente que orienta su líbido cognoscendi a aprenderse el nombre de todos los jugadores de fútbol de todas las selecciones de Uruguay y quién metió todos los goles en todos los partidos, los nombres y las vidas y obras de todas las vedettes de los artistas, y otro se dedica a la matemática. O sea, esa libido la puede orientarse a distintos objetos. Y hay que reconocer que hay objetos que son más nobles, entre comillas, más poderosos que otros. Ahora, ese objeto, el orientarse hacia un objeto específico, eso tendría que ser tarea, es social. Entonces eso tendría que ser, muchas veces la familia hace eso, y orienta al chico hacia el violín, hacia el violonchelo. Uno dice, ¿cómo llegó al violonchelo? ¿O por qué se llegó al piano? Hay condiciones sociales para que ciertas predisposiciones al arte se efectivicen. Entonces, una escuela democrática es cierto, tiene entonces que desarrollar el interés. En primer lugar, algunas cuestiones básicas que en las discusiones con docentes hemos trabajado, o la experiencia internacional. Conocer el interés de los alumnos. Conectar la matemática o los contenidos del programa con los intereses de los alumnos, por lo cual supone conocer esos intereses. Entonces, eliminar esta percepción que está tan difundida entre los colegas docentes, bueno, de todos los niveles, superior también. Esto a los chicos no les interesa nada. Han oído esa frase terrible, ¿no? A los chicos no les interesa nada. No les interesa nada lo que tú le estás contando. A ustedes no les interesará nada lo que yo estoy diciendo acá, pero no quiere decir que no tengan intereses, ustedes tienen otros intereses. Entonces, un poquito, creo que conocer al alumno, me parece que eso es todavía me parece que es una deuda pendiente de la profesionalidad del maestro. Un profesional de la enseñanza hoy en día debe ser un experto en niños, no solamente desde el punto de vista psicológico, la psicología del aprendizaje es muy importante.
Es cierto, es una de las grandes ciencias de la educación, pero hoy en día la antropología, cultura adolescente, tienen que conocer culturas juveniles, por ejemplo, los profesores, tienen que estudiar esto, ya hay estudios hechos sobre. Entonces no puede ser que no entienda a ese chico sus pasiones, sus temores, que no tenga pasiones, que no tenga conocimientos. Capaz que al tipo le gusta solo el fútbol, conecta la historia del Uruguay con el fútbol, o la historia de tu equipo, de Peñarol, cuándo se creó Peñarol, cómo era el Uruguay, quién eran los hinchas de Peñarol, por qué los de River son los millonarios, ahí puedes trabajar temas de clase social, inmigrantes. O sea, conectar los intereses, conocer y conectar el programa con los intereses de los chicos, me parece que es una de las... Y el segundo es fortalecer la autoridad del maestro. Yo creo que el maestro, yo lo veo conectado a estas dos cosas. Un maestro con autoridad es un maestro creído, un maestro reconocido, al que uno le da crédito, al que uno escucha. Entonces esto me parece un componente esencial de la profesionalidad del maestro y que pareciera ser que está en crisis. Es una queja de los maestros, las investigaciones que hemos hecho cualitativas en Argentina. Esta queja de que ya no se los respeta, que ya no lo creen, que no pueden ordenar las clases, incluso ya en chicos de primaria, que no hay respeto, que no nos escuchan, que no... Bueno, esto es gravísimo. Entonces, ese maestro que no tiene autoridad, que no es creído, creo que tiene poca influencia de poder, tiene poca capacidad de influir sobre la demanda de conocimiento de sus alumnos. Pero bueno, eso merecería para una charla aparte sobre el tema de la atención. Es un concepto muy interesante, cómo lograr la atención en la lección. ¿Cómo se hace para lograr la atención? La atención, que es un concepto muy interesante, mantener la atención y supone un concepto de expectativa. Uno está atento en función del futuro, de lo que viene después. Bueno, pero hay, digamos, son problemas técnicos, psicosociales y pedagógicos que creo que tienen mucho desarrollo en la disciplina. Esta segunda pregunta, que es para la licenciada Flavia Terinci, creo que tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo, y la pregunta es, ¿cuáles son las competencias y atributos para ser docente en el siglo XXI? ¿Qué pregunta? Justo mañana voy a hablar de eso, es en serio. Porque hace un año me hicieron la misma pregunta para producir el documento base del Foro Latinoamericano que todos los años organiza la Fundación Santillana. Justo la pregunta era ¿qué debe saber un docente y por qué? ¿No? Una manera de formular la misma pregunta. Y si bien mañana me voy a dedicar a ampliar la respuesta que voy a dar ahora, yo diría que nosotros ya sabemos bastante acerca de lo que debería saber un docente. Lo que no tenemos mucha idea es cómo estructurar procesos de formación que permitan que eso que sabemos suceda. Me parece que lo que tenemos es un problema, y en serio mañana me voy a dedicar a este tema con detalle, pero digo, me parece que tenemos un problema de una estructura de formación de los maestros y los profesores en la que trabajamos mucho pensando que el conocimiento declarativo, esto que está pasando ahora, por ejemplo, yo estoy diciendo algo y entonces eso ingresa en lo que sea que sean vuestras estructuras cognitivas como conocimiento declarativo, eso va a cambiar el modo de desarrollar una práctica y creo que ahí tenemos un problema grande, ¿no? Si algo han hecho nuestros países en los últimos años es ocuparse de la formación docente, tratar de que los maestros se formen por más tiempo, se formen mejor, especificar, hacer especializaciones de acuerdo con dónde trabaje el maestro, dónde trabaje el profesor. Creo que el punto no es tanto cuál es el repertorio de saberes, de competencias que debería tener. Yo igual tengo un problema con el concepto de competencias que lo podemos dejar para otro momento, pero bueno, cuáles son las competencias, los saberes, los conocimientos que debe tener. No tenemos tanto ese problema como el problema de cómo lograr procesos de formación que no queden simplemente en la transmisión y reproducción de conocimiento declarativo, del que el futuro docente o el docente en ejercicio se apropia, pero que no incide en la modificación de sus prácticas. Sobre esto tenemos un problema que me parece que es principal. Bien, voy a hacer una pregunta que está planteada para todos los panelistas, que les voy a pedir, disculpe que sean sintéticos, porque hay algunas muy concretas para Edith, después sobre la situación nuestra actual, simplemente por respetar la próxima mesa. Esta pregunta a todos dice, ¿creen ustedes que la formación docente actual contempla las exigencias y necesidades de este siglo XXI? Cada uno, un minuto. Algo ya dije, así que
Diría que hay dos problemas en un minuto. Uno es el que acabo de decir y el otro es el problema de lo que podríamos llamar la carrera docente. La carrera docente en términos de una suerte de dislocación que todavía existe o una insuficiente coordinación entre la larga trayectoria laboral que probablemente un docente va a tener, porque a despecho de que quizás no quieran permanecer en el aula, como señalaba Emilio, la gran mayoría permanece en el aula, esa es la realidad de la mayoría de los maestros y profesores. En esas largas carreras profesionales nosotros no tenemos una estructura de carrera justamente que acompañe ese desempeño con procesos formativos que sean muy pertinentes para las demandas de actividad y para las demandas de resolución de problemas que los maestros y profesores tienen. Puede ser curioso esto porque estamos en un periodo de hipertrofia de la formación, pero esa hipertrofia de la formación que está todavía dislocada respecto a las carreras profesionales. Bien, licenciado, ¿cree usted que la formación docente? Sí, una sola observación, porque es un tema muy complicado, no soy experto en esto, pero es un tema que me preocupa luego de una investigación, una encuesta que hicimos en Argentina en el año, ya ni me acuerdo cuándo, fue 2010 creo, no, antes. Una muestra de estudiantes nacional, una muestra de estudiantes de magisterio, 2009 fue, sí, con el INFOT, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que nos contrató ahí en el IPE, y a profesores. Hicimos una muestra de estudiantes y profesores. Y siempre las preguntas obvias, por qué elegiste, la atención, la vocación, en fin, un montón de cuestiones. Ahí discutiendo en el equipo, apareció un problema, y me parece que también es una de las particularidades. Este es un oficio que se aprende de una manera muy particular, distinto a los otros oficios. Y creo que esta particularidad que a veces se dice en los discursos, están los libros, no se toma muy en cuenta cuando se diseñan los programas de formación. Es mi hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? Por ejemplo, un chico que estudia medicina, la mayoría de los chicos jóvenes son sanos hoy en día. El tipo va la primera vez que entra a un hospital en su vida es cuando tiene que ir a hacer una práctica en la facultad. No, la mayoría de los chicos son sanos, no han ido a los hospitales, o sí han ido por ahí a visitar a algún amigo, un accidente, pero no, digamos, no es lo normal. El chico que entra, o la chica, más bien las chicas, que entran a una carrera docente, ¿tienen cuántos años ya de experiencia en aula? Desde los 4 años que empezó el preescolar, ¿cuántos son? 17 años más o menos, 14. 14 años. Es como, ¿han visto esos tipos que son enfermos crónicos? No, son tipos que, sí, desgraciadamente hay una novela muy interesante de un tipo que tiene una enfermedad crónica y al final termina siendo él un experto y empieza a discutir con el médico porque él ya sabe. Ha tenido tanto uso psicoanalizado de toda la vida que después son psicoanalistas los tipos, porque ahí aprenden, o sea, de ser paciente el tipo se apropia. Él que empezó a ser alumno de los 4 años, llega al instituto y tiene un capital de aprendizaje, de conocimiento tácito muy poderoso. Han visto que los chicos ya saben cómo enseñar a leer, escribir, ordenar la clase, retan, dan tarea, todos saben ya a usar hasta el cuerpo, la voz, cómo se da clase. O sea, y por eso digo, esto es un poderoso factor de conservación. Entonces, la impresión que nos daba cuando nosotros les preguntamos a los alumnos cuáles eran sus autores de referencia o las corrientes pedagógicas que aparecían todos los más modernos, los que aparecen como los progres, Vygotsky, Piaget y Freire, eran los primeros. Ahora, lo que hacen da la impresión que no tiene mucho que ver con las pedagogías inspiradas en estos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Creo que una de estas particularidades es que este aprendizaje es muy fuerte y hay demasiada continuidad. Después la propia experiencia del instituto era una experiencia muy escolar, que seguía reproduciendo de la misma forma. O sea, se puede dar una hermosa clase tradicional, expositiva, sobre la pedagogía no directiva. Por ejemplo, yo tengo amigas que son te dan una hermosa clase de pedagogía no directiva desde un trono acá, o sea, que está diciendo lo contrario de lo que está haciendo. Sucede mucho eso. Bueno, en todo caso yo lo hago y lo digo y soy consciente. Yo creo todavía en una figura de un maestro que enseña y que da clases. Pero esto te dice, no hay que dar clases, te hace una hermosa conferencia, una teoría del no directivismo, pero en el momento mismo que lo está diciendo, lo está haciendo de otra manera. Y esto no es tematizado. Si uno quiere romper con ciertas rutinas pedagógicas, porque la pedagogía moderna es viejísima, yo cada vez me sorprendo más. Yo leo los clásicos, sociólogos, ahora leí Simmel, que es un sociólogo, no sé si lo leíste. Simmel tiene un libro, es un sociólogo de 1915, y él cita a su vez a Comenia, los clásicos de la pedagogía. Y todo esto que vienen acá como pedagogía moderna es viejísima. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿por qué hay tanto desfase entre la teoría
Y los modos de hacer las cosas, esos modos de hacer las cosas son orientados por un conocimiento práctico, aprendido en forma práctica, reproduciendo los estilos que los propios maestros ejercieron sobre nosotros. Esto debería ser tematizado en los que diseñan los programas de formación. Tenemos que producir una ruptura, no sé cómo llamarle, epistemológica, como decían en la década del 70, una ruptura epistemológica, tematizar esto, muchachos. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ustedes ya saben mucho de pedagogía cuando llegaron acá, ahora ese saber que ustedes tienen. Es legítimo, es pertinente, es el que se requiere, como dice la pregunta, esos son los que se requieren para resolver los desafíos y las expectativas de la sociedad del siglo XXI. Bueno, hagamos una ruptura entonces, por lo menos tematicémoslo. Yo creo que esto no está tematizado. Bien, a ver Edith, la misma pregunta. Bueno, la verdad que no puedo no contestar. ¿Creen ustedes que la formación docente actual contempla las exigencias y necesidades de este siglo XXI? La respuesta es no, parcialmente no, y en gran parte no. Y les voy a decir en algunos aspectos por qué. Si fuera así, no estaríamos hablando tanto de los desafíos de la formación docente. En primer lugar, la tradición en nuestro país es que se concibió en su mayor parte del tiempo a la formación docente como formación inicial. La ANEP solamente puede pedir títulos de formación inicial y la formación docente hoy la concebimos como un proceso continuo, es decir, no termina con la formación inicial. Los procesos formativos de la profesión de los educadores es un proceso a lo largo de toda la trayectoria del ejercicio de la profesión. Entonces, la formación docente hoy debe contemplar a ese proceso continuo también con oportunidades de formación post-título de grado. Y estoy hablando de todo lo que hace al perfeccionamiento y lo que hace a las titulaciones de posgrado, que hoy la ANEP no está en la órbita de su competencia. Estamos en tránsito hacia eso. Otro aspecto que tiene que ver con la formación es la manera de operar con el conocimiento para el cual se ha venido preparando hasta ahora, compite fuertemente con la manera de operar con el conocimiento que ya tienen y ya está instaurada en la sociedad por los medios digitales. Entonces, creo que es fundamental que la educación tenga en cuenta que las cosas que se tienen que enseñar en la escuela tienen que ver directamente con aquellas prácticas sociales valoradas y ya instauradas en la sociedad. Y por ahí hay un buen camino a recorrer. No basta con tener las máquinas que sí se les entrega a todos los estudiantes que ingresan a la formación docente, sino que también hay que acompañar esto por lo nuevo con acciones de investigación y producción de conocimiento. Es fundamental que la formación docente, mejor dicho, es fundamental que la formación y la investigación estén trabajando de manera conjunta, quizás dialécticamente, pero no separadamente. No que haya una institución que investiga y otra que forma a los docentes. Bien. Por ahí con esa pregunta. Perdón, ahora concretamos más aún. ¿Qué perspectivas hay a corto plazo de cubrir la falta de docentes con los egresos previstos de los institutos? Esa es una línea de política educativa hoy en día y en estos 3 años en estos 3 últimos años, se está logrando un crecimiento de egresados. Nuestros números son muy bajos, así que a ellos les van a resultar como poca cosa, pero entre el primer año 100, 150, 180, nosotros empezamos con 600 docentes que egresaban, 580 docentes que egresaban, casi 600, en el 2010 y hoy estamos en
alrededor de 1.400. Estoy incluyendo profesorado y magisterio. De magisterio exclusivamente, el crecimiento está en el egresado del año, el número de egresados es de 845 este último año. La curva empieza a elevarse. ¿Por qué? Porque han habido políticas que atienden a las características del estudiantado. Las características del estudiantado son una población que tiene un promedio de edad mayor al esperado, por lo tanto, aquí hay más compromisos que tienen los estudiantes en cuanto a que tienen que trabajar y estudiar. Son los que estudian y los que trabajan, entonces dilatan su egreso. Y el otro factor es el que tiene que ver con la situación económica, entonces se ha creado un sistema de becas que se está trabajando intensamente en ese sentido y por ahí están lográndose mejores resultados. Bien, otra pregunta que tal vez tenga que ver con nosotros como institución, dice, pensando en la integración entre lo público estatal y privado, desde tu lugar, ¿ves posible que la práctica docente de algunos estudiantes de los primeros grados pudieran realizarse en instituciones privadas con docentes capacitados debidamente? Sí, yo lo que les quiero decir de eso es, la Constitución es la que regula lo de la enseñanza pública y privada y eso es algo que este país tradicionalmente lo ha tenido y lo ha llevado con orgullo. El asunto no está entre lo estatal público y lo estatal privado. El asunto está en que hoy las instituciones privadas que forman a docentes están habilitadas. Habilitado quiere decir que tiene la obligación de cumplir el mismo programa oficial de lo público. Y en ese sentido, el plan de estudio establece que la práctica se haga en escuelas de práctica en segundo y tercer año y en escuelas de contexto crítico en cuarto año. Es el cumplimiento del plan el que ha estado llevando a esta situación. Yo quisiera dejar bien claro que no es esto de como una querella entre lo público y lo privado. Bien, y la última pregunta, que son dos preguntas pero que la voy a sintetizar en una porque plantean lo mismo, creo que va por el deseo que tenemos los maestros de tener horas conjuntas, como se estuvo diciendo en esta mesa y en otras, para trabajar en forma cooperativa y en forma colectiva, poder pensar, planificar y estudiar juntos. Y la pregunta dice así, ¿cree usted que están dadas las condiciones para que en la jornada escolar, que son las horas remuneradas, los docentes puedan diseñar propuestas como verdaderos profesionales transformadores, tal como se fundamenta en el actual programa de educación inicial y primaria? Bien. Entiendo que no es lo de transformador lo que se está aquí poniendo en el centro de la problemática, sino el tiempo. Y el tiempo es necesario, de eso no hay ninguna duda, pero de esto voy a decir dos cosas. Sin duda que hay intención en ir progresivamente disponiendo de horas que no sean directamente con el trabajo con los niños. Pero lo que quiero decir es otra cosa, es que es muy importante también ir generando esta necesidad de los docentes como profesionales o esta toma de conciencia de lo que hoy planteaba y que también insistió mucho Flavia en esto, del trabajo colaborativo, es decir, el capital profesional se construye en el centro y el centro es un lugar por excelencia siempre que se trabaje con otros, se piense con otros y eso es altamente valioso. Si no está esa conciencia, el tiempo puede ser desperdiciado. Y por lo tanto no es solo el tiempo, sino que es el tiempo y en qué se va a usar ese tiempo. Y creo firmemente que hay que seguir en esa dirección de conseguir ese tiempo, pero para usarlo con esto, en este sentido.
Bueno, creo que nos han quedado seguramente muchas más preguntas que respuestas, pero en eso me parece que es positivo. Disculpen que nos excedimos un poquito de tiempo, pero creo que el tema, el interés de todos nosotros y los invitados lo ameritaban. En nombre del Colegio, del Instituto de Educación Santa Elena, agradecemos muy especialmente a los 3 panelistas. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.